Las intenciones de Roswell. Lo primero que Subaru sintió cuando se despertó fue la punta del dedo de una persona contra su frente. Subaru, juzgando por la delicada suavidad y ese contacto muy considerado, debe ser Emilia Tan. Emilia. A pesar de que tienes razón, es bastante escalofriante que pudieras adivinarlo, así como así, aunque probablemente solo sea mi imaginación. Al abrir los ojos, el campo visual de Subaru estaba cubierto por la palma de la mano que le estaba tocando. A través de las hendiduras entre sus dedos, Subaru vislumbró un fragmento de su hermoso rostro, y aflojó los labios, sonriendo. Subaru, bueno, solo Emilia Tan se tomaría la molestia de cuidar de mí en un momento como este, así que me dio la impresión de que eras tú. No es como si alguien realmente pudiera darse cuenta de la identidad de otra persona solo por el toque de un dedo, ¿sabes? Emilia, oh, ya veo. Supongo que me siento un poco más aliviada ahora. Tu cuerpo, ¿puedes sentarte por ti mismo? Subaru, de alguna manera sí, estoy bien. Respondiendo con una broma al despertar, Subaru se sentó sobre la cama en la que estaba. Brevemente echando un vistazo a su alrededor, se encontró a sí mismo en un edificio desconocido. La cama en la que había estado recostado estaba toscamente arreglada, y no se podía comparar en absoluto con las camas de la mansión Roswell a las que se había acostumbrado tanto. En cualquier caso, Subaru trató de recordar lo que había ocurrido antes de perder la conciencia. Subaru, hasta dónde terminó la realidad, y desde dónde empezó aquella visión. La tumba, poner un pie en ese lugar, e inmediatamente después ser llevado a un estado de caída, eso fue lo último que recordaba sobre el mundo real. Después de eso, su encuentro con la chica que se hacía la inocente al interior de la tumba. Con la bruja de la codicia, si era posible creer en las palabras de una bruja, todo aquello habría ocurrido al interior de su sueño. Todo era demasiado vago. Frustrado por sus recuerdos indecisos, Subaru se llevó una mano a la frente y miró hacia Emilia. Al lado de la cama, sentada en una silla, ella parecía estar esperando silenciosamente que Subaru ordenara sus pensamientos. Al verla allí, Subaru comenzó con un: pues bien. Subaru, hay un montón de cosas que quiero preguntar y hablar contigo, pero, primero, hay algo que tengo que decir. Emilia, milímetros, ¿qué es? Ladeando un poco la cabeza, Emilia esperó adorablemente, escuchando. Pero, sus ojos no sonreían. Bajo la brillante luz de sus claras y violetas pupilas, Subaru se encogió de hombros. Subaru, lamento haber hecho que te preocuparas otra vez. Me dejé llevar demasiado por allá. Después de haber pensado que debería, por lo menos, ser capaz de despejar el camino delante de Emilia, había sobreestimado un poco su habilidad. Y la situación, como resultado, fue que, al primer paso que dio, se cayó sobre su propio rostro. Al recibir la disculpa de Subaru, Emilia dejó escapar un pequeño suspiro a través de sus labios. Emilia, sabes, estaba muy pero que muy preocupada. En el momento en que entraste, dejaste escapar un chillido y te desmayaste. Subaru, dejando de lado lo del chillido por ahora. ¿Me desmayé? Emilia, tus ojos estaban blancos con la mirada vuelta hacia arriba, y no parabas de tener convulsiones. Realmente no sabíamos qué hacer. No había ninguna herida y no parecía que hubiera ningún tipo de magia extraña que te hubieran lanzado. Al ver a Emilia vacilar con sus palabras, Subaru tuvo una idea de lo embarazoso que había sido su propio actuar. Así que eso fue lo que ocurrió, aparentemente, inmediatamente después de que entrase en la tumba, cuando el suelo colapsó. O en el momento en que se sintió a sí mismo cayendo, ya había sido transportado al sueño de la bruja de la codicia. Y en realidad, Subaru se durmió en el momento que había entrado y, básicamente, dio a Emilia una cantidad desproporcionada de preocupación mientras ella miraba, incapaz de hacer nada. Explorando por delante los peligros que pudieran haber, por el bien de Emilia, su determinación en aquel momento ahora parecía bastante estúpida en retrospectiva. Pensando en eso, Subaru frunció el ceño en desprecio de sí mismo, cuando, Garfield. Oh. Hey, ¿eta o no eta despierto? Luce bastante bien, oye. Diciendo esto, mientras abría la chirriante puerta, el rubio y joven Garfield entró. Mirando de reojo a Subaru en la cama, volvió su mirada en dirección a Emilia. Garfield, no lo dije ya. Nada mal con su cuerpo, ¿ves? Emilia. Pero, aún así, no podía dejar de preocuparme. Sin saber por qué y verle colapsar repentinamente a esa manera. A pesar de que ya estoy algo acostumbrada, acostumbrarse a cosas como esta, realmente no es algo bueno, ¿verdad? Garfield, vamos, endurécete un poco. Presa del pánico y con los ojos inundados en lágrimas, nada más ver cómo este pequeño amigo caía. Como dicen por ahí, estabas más pálida que un fiambre en el cajón. Emilia Q.
Escuchando la grosera réplica de Garfield, Emilia apretó los labios mientras su rostro se tornaba completamente de un rojo brillante. Y tan pronto como pronunció esa última parte, Emilia se levantó de su silla con un chillido. Emilia N no tenía los ojos llorosos. Estaba preocupada y asustada, seguro, pero yo no tenía. Garfield, cierto. Es un secreto, un secreto. Lo siento. Pero, no es tan malo, no hay necesidad de ocultar nada. Emilia, por supuesto que es algo malo. Estaba muy preocupada de que si él se enteraba de que estaba a punto de llorar. Parándose en seco, en medio de su réplica, Emilia miró de reojo a Subaru. Hasta ahora, Subaru había estado observando en silencio su conversación. Y, lo que el silencioso Subaru tenía para decir, luego de todo aquello, era, Subaru. Está bien, continúen. Por favor, jejeje. Es así. Así que es así. Emilia estaba tan preocupada por mí que estaba llorando, es así. Jejeje. Emilia. De alguna manera, tenía la sensación de que Subaru iba a reaccionar justo así. Emilia dejó caer sus hombros con desaliento. Frente a ella, Subaru seguía respirando fuertemente con las narices dilatadas. Saber que la chica, de la cual estaba enamorado, se había preocupado tanto por él, desde el fondo de su corazón, aunque lo haya descubierto por una indiscreción, no podía sostener su alegría. Al ver la poco modesta indulgencia de Subaru y la reacción de Emilia, Garfield dejó escapar un así que ese era el problema. Y, a continuación, con un profundo sentimiento, murmuró, Garfield, esta vez es mi fallo. Es bastante raro. Hacerme ver mis propios errores tan directamente, ¿no lo crees? Y, en aquella autorreflexión, Garfield admitió algo de lo que no estaba demasiado orgulloso. Mientras haya sido bien entrenado, incluso un perro es capaz de aguantarse las ganas de comer hasta que le hayan dado permiso. Escalofriante era una voz tan increíblemente afilada, que era capaz de cortar a una persona por la mitad si pudiera tocarla. Cada una de las palabras resonaban lenta y pausadamente, pero ese espacio que quedaba entre ellas se encontraba relleno de tal espanto, que no dejaba lugar a ninguna posibilidad de objetar contra aquello que decía. Habiendo dicho esto, seguir una orden del mismo modo que un perro lo hace, incluso tú deberías ser capaz de hacerlo. Pat. Pat. Era el agudo sonido que hacían las pisadas sobre el piso de madera. El ritmo de los pasos era constante. De izquierda a derecha, de ida y venida, enfrente de él. La simetría con que se movían esos pies, reflejaba la tranquilidad en la mente del dueño de aquellas pisadas, a pesar de que era bastante obvio que, a cada paso que daba, destrozaba despiadadamente la compostura mental de la otra persona. Ahora, la voz y los pasos, y esos ojos carentes de emoción, todos ellos fueron dirigidos hacia Subaru. Ram, una criatura que no es capaz ni de seguir instrucciones del mismo modo que un perro puede hacerlo, ¿cómo siquiera llamas a algo como eso? Barusu, ¿acaso lo sabes? Subaru, de verdad lo siento. Lamento mucho no haber seguido tu consejo. Frente a la pequeña joven parada justo delante de él, Subaru cayó sobre sus rodillas inclinando su cabeza todo el camino hasta llegar al suelo, mientras lloraba en disculpa. Sin embargo, frente a los gemidos provenientes de lo más profundo del alma de Subaru, la chica solo fue capaz de ladear ligeramente la cabeza. Ran, de verdad lo siento, ¿es que acaso me escuchaste pedir una disculpa? No solo ignoraste por completo mi pregunta, sino que parece que no has escuchado absolutamente nada de lo que he dicho. Me parece a mí que, el consejo de Ram, ni siquiera entró por tus oídos en primer lugar, porque tampoco es como si fuera algo que no pudieras entender. Subaru, ¿podrías por favor no utilizar un modo tan rebuscado de expresar tu disgusto? Me arrepiento. ¿Vale? Estaba completamente equivocado, pero siento como si mi corazón estuviese siendo destrozado aquí. Un regaño más directo hubiese sido más sencillo de asimilar para mí. Ram, sería mejor si simplemente te murieras. Subaru, demasiado directo. Recibiendo de esa chica esa despiadada reprimenda de Ram, Subaru se abrazó la cabeza sobre el suelo. Pero en realidad, considerando sus acciones, lo único que podía hacer era recibir todo ese abuso con resignación. Había actuado a sabiendas en contra de aquella advertencia que le había sido entregada especialmente por ella, causándole problemas a todos a su alrededor como consecuencia. Rosual, no pasa nada. Ram debería ser capaz de perdonarle. Después de todo, Emilia-sama debe haberle dado exactamente el mismo sermón hace un buen rato, ¿no es así? Volver a repetirle todo de nuevo no serviría de mucho, a no ser que las tendencias masoquistas de Subaru-kun le tengan excitado. Subaru, no tengo tendencias masoquistas. Es solo que poner el dedo en la llaga parece ser algo natural en mí.
Era solo que tenía dificultades para leer el ambiente, o eso es lo que él pensaba. Viendo cómo Subaru hinchaba el pecho de orgullo frente a su propio comentario, Ran terminó por rendirse desde el fondo de su corazón, a la vez que dejaba salir un profundo suspiro. Y, entonces, sin decir nada, le dio la espalda girándose hacia Roswaal. Y Roswaal, girando su cuerpo para poder observar a todos mientras esperaba silenciosamente descansando en su cama, continuó con un «Muy bien entonces. Roswaal Prime Rock, que hayan podido volver sanos y salvos, es lo más importante. Estos tropiezos antes de las pruebas no han hecho nada más que alterar varios planes, a pesar de que, las acciones de Subaru-kun, fueran solo una torpeza». Recibiendo una sonrisa de lo más reveladora por su parte, Subaru se cruzó de hombros y dejó salir un pequeño resoplido. Y, con una actitud reprochadora, Emilia, que se encontraba parada detrás de él, le dio un pellizco bajo las costillas. Subaru, ouch. Eso dolió, Emilia Tan. Emilia, a pesar de que siempre te estoy defendiendo, esta vez fue Subaru quien obró mal. Si hubiese sabido que Ran te había advertido de algo como eso, entonces no te habría dejado entrar primero, fue lo que quería decir antes de quedarse sin palabras. Sonriéndole forzosamente de vuelta, Subaru murmuró, por esa razón no te lo había dicho. En su corazón. Si ella hubiese sabido de aquella advertencia de antemano, jamás le habría permitido a Subaru realizar tan peligrosa tarea. Pero, por otro lado, si no hubiese sido por la advertencia de Ram, a Subaru jamás se le hubiese pasado por la cabeza despejarle el camino a Emilia en primer lugar. Así que, Subaru, tu advertencia no ha hecho feliz a nadie, Ram. Ram diciendo que todo esto fue por culpa de Ram, solo un perro haría algo como eso. No, tendría que ser algo incluso más bajo que un perro, o de otro modo sería un insulto para ellos. Viendo cómo intentaba pasarle la responsabilidad de lo ocurrido, Ram respondió con una mirada de máximo desprecio. En su caso, Subaru no pudo dejar de admirar la inquebrantable actitud venenosa de aquella sirvienta. Aunque por el otro lado, ella debía tener una opinión similar de Subaru también. Dejando de lado la discusión irrelevante de esos dos, Roswaal acomodó sus piernas sobre la cama y, Roswaal, por cierto, Emilia-sama, ¿qué le ha parecido la tumba? Emilia. Con todo lo que le ocurrió a Subaru, no tuve oportunidad de ver nada. Pero había un horrible hedor en el aire y pude sentir una sensación desagradable sobre mi piel. Emilia frunció el ceño mientras intentaba describir sus impresiones sobre la tumba. Básicamente, solo había podido hacerse malas impresiones sobre ese lugar. Y escuchando aquella negativa apreciación sin reservas que acababa de hacer, Roswaal dejó salir un «ya veo», sonriendo ligeramente. Y entonces, sus heterocromáticos ojos se dirigieron hacia una esquina de la habitación fijándose sobre Garfield, quien había estado observando la conversación apoyado sobre la pared. Roswaal, Garfield, ¿los requisitos han sido confirmados? Ante la palabra requisitos, las cejas de Subaru se levantaron, dirigiendo su mirada sobre Garfield. El rubio joven bruscamente se rascó su corto cabello, mientras dejaba entrever sus afilados caninos. Garfield no fue más allá de la entrada, pero definitivamente las luces de la tumba se encendieron. Emilia-sama posee los requisitos, no hay lugar a dudas sobre ello. Subaru, luces en la tumba. Escuchando hablar sobre algo que no había oído antes, Subaru ladeó la cabeza mientras que Garfield movía sus manos de un lugar a otro irritado. Garfield, hay un montón de cosas como velas en la tumba. Mientras el sol todavía se encuentre afuera, si alguien que cumple con los requisitos entra en la tumba, algo en su interior hará que se enciendan. Una persona con tales resultados, tendrá los requisitos necesarios para realizar las pruebas durante esa noche. Roswaal, al contrario, si alguien que carece de los requisitos se adentra en la tumba, le sucederá algo parecido a lo que nos ocurrió a Subaru y a mí. Terminando las palabras de Garfield por él, Roswaal extendió los brazos con la intención de que miraran su cuerpo, el cual se encontraba dolorosamente envuelto en vendas empapadas de sangre. Eso fue, para enseñarles el castigo que uno puede llegar a recibir al intentar forzar su entrada al interior de la tumba. Subaru, me da la sensación de que, la severidad del castigo, fue bastante diferente comparado conmigo, teniendo en cuenta que lo único que hice yo, fue entrar tranquilamente. Me imagino que en tu caso debiste haber hecho algo mucho peor para terminar así, ¿no te parece? Roswaal, ¿peor? ¿Cómo qué? Subaru, no lo sé, orinar ilegalmente en la entrada o algo así. Definitivamente ese tipo de cosas haría enfadar a cualquier guardatumbas. Roswaal, si de verdad hubiera hecho algo como eso, entonces Subaru-kun habría caído justo en el lugar donde se encontraba mi charco, supongo.
Al escuchar cómo su sarcasmo era rebatido con otra respuesta sarcástica, Subaru mostró en su rostro una expresión de disgusto, mientras se sacudía con las manos cada centímetro de sus ropas. Al ver aquella reacción, Roswaal relajó las mejillas diciendo: «Perro», a la vez que giraba la cabeza de un lado a otro. «Roswaal, el hecho de que hayamos sufrido diferentes tipos de daño a pesar de que ambos fuéramos rechazados, estoy impresionado de que te hayas dado cuenta. Es verdad, mi castigo fue bastante más severo que el de Subaru. Pero la razón de esto es relativamente simple». Emilia. Maná desbordamiento de la puerta. Las palabras de Roswaal fueron interrumpidas por esta respuesta. Y la persona que había alzado la voz, había sido Emilia, quien hasta ahora se había mantenido con los dedos cubriendo sus labios. Tenía una expresión pensativa, con la mirada hacia abajo, todo esto mientras jugueteaba con la punta de su cabello plateado. Emilia, cuando ingresé al interior de la tumba, tuve una sensación realmente desagradable sobre ese lugar. Se sentía como si mi puerta estuviera siendo interferida o algo así. Quizás, debido a que yo cumplía con los requisitos, decidió dejarme en paz, pero si alguien que no posee los requisitos se adentrara a su interior, probablemente esa interferencia clavaría completamente sus garras. Había habido un cambio en la seguridad de sus palabras y, poco a poco, su tono comenzó a llenarse de fuerza. Emilia levantó la cabeza y, aquellas violetas pupilas, se posaron sobre la lamentable apariencia de Roswaal. Emilia, la interferencia golpea a su objetivo a través de sus puertas, lo que significa que, mientras mayor sea el número de puertas que esa persona posee, mayor será la interferencia recibida. Roswaal, una respuesta perfecta. En el caso de mi persona que no haya explotado en 1000 pedazos es un milagro. Diciendo algo tan aterrador como si no tuviera importancia de nuevo, Roswaal le lanzó una mirada a Subaru con su único ojo descubierto y dijo: «Gracias al cielo que no tienes nada de talento», con un tono bastante molesto. Subaru, así que, básicamente, cualquier usuario mágico o persona con talento, podría haber muerto fácilmente por algo como eso. Pero todo lo que yo conseguí fue perder la conciencia, así que supongo que es algo bueno ser un completo inepto como usuario mágico. Emilia, eso es verdad, pero, diciendo algo como eso sobre ti mismo, ¿no te molesta un poquito? Subaru, ya estoy bastante acostumbrado a enterarme de cosas que no puedo hacer y de cosas que no puedo tener. Pero está bien, en cambio utilizaré aquellas cosas que solo yo puedo hacer para demostrarle mi amor a Emilia Tan. Por ahora, ¿qué te parece si comenzamos susurrándonos algunas palabras de amor? Emilia, una vez que la selección real haya terminado y no quede ningún cabo suelto, puede que lo considere. Subaru, esos son unos 3 años. E incluso después de todo ese tiempo, no había ninguna garantía de que ella fuera a hacer tal cosa. Frente a esa cruel Emilia, Subaru se encogió de hombros. Entonces, continuando con un pero. Subaru, dejando de lado el tema de los requisitos por ahora, un lugar que es capaz de matar usuarios mágicos, no tengo ni idea de quién estará detrás tal cosa, pero me parece a mí que hay que ser un verdadero bastardo cabrón para hacer algo como eso, no se me ocurre ninguna otra forma de describirlo. Roswaal, considerando que ha sido mi familia la que se ha encargado de administrar esta tierra por generaciones, eso quiere decir que alguno de mis ancestros debió haber sido el que instaló aquel mecanismo mágico. Subaru, eso no es para nada bueno, no es así. Pero entonces, espera un momento, si ese ancestro tuyo era un bastardo cabrón y tu forma de ser no es mucho mejor que la de él, ¿no será que el malnacido ese se ha estado reencarnando a través de la descendencia de la familia de Roski o algo así? ¿Qué ocurriría si, al morir una generación, la generación siguiente es poseída por la conciencia bastarda de su predecesor, y así consecutivamente como una línea familiar de puras marionetas? Solo pensar en eso era aterrador, por lo que Subaru sacudió rápidamente la cabeza intentando alejar esos pensamientos de su mente. Pero al oír sus palabras, Roswaal comenzó a reír como si hubiese oído la cosa más chistosa. Roswaal, hay familias que han investigado ese tipo de magia, sin embargo, fueron derrotadas y extinguidas hace ya bastante tiempo. Por otro lado, aunque lo llames un lugar que mata magos, hay un nombre más apropiado que ese. Subaru, ¿qué sería cuál? Roswaal, en palabras sencillas, ese lugar está cubierto con el miasma de la bruja. Una atmósfera espeluznante que inyecta maná a través de la puerta del intruso, llevándolo completamente a la locura. Eso es, el miasma. Miasma. Subaru frunció el ceño ante la aparición de aquella palabra, como si intentase buscar en su memoria sobre algo que había oído antes. Ciertamente, ya había escuchado hablar sobre aquello.
Subaru, la historia de la bruja de la envidia. El lugar en el que se encuentra sellada, se supone que está cubierto de miasma o algo así. Roswell, veo que sabes sobre eso, aunque obviamente es una historia bastante famosa. Incluso ahora, el templo de la piedra sellada en el que la bruja de la envidia se encuentra dormida, está cubierto de miasma tan denso, que es capaz de distorsionar la vista de cualquiera que se acerque. Cuando es miasma rechaza a alguien que no cumple con las condiciones de la tumba, invade la mente de cualquiera que lo toque, aniquila su carne y corrompe su alma, un fenómeno de verdadera y genuina malicia. Incluso los fieles adherentes del culto de la bruja que intentan revivir a la bruja de la envidia, son incapaces de acercarse a ella, o eso es lo que dice la historia. Subaru, incluso los del culto de la bruja son incapaces de acercarse, aunque eso es algo más que obvio. Si pudieran entrar tan fácilmente, hace tiempo que habrían roto el sello, logrando su victoria frente a la mirada de todos los demás, ¿no es así? La resurrección de la bruja de pronto recordó a Betelgeuse, profiriendo aquel supremo objetivo. Incluso ese lunático, obsesionado con exclamar su presumido amor, era incapaz de hacer algo para salvar a la bruja. No solo la verdadera forma de ella era la de un espíritu, sino que, además, probablemente se encontraba completamente indefenso contra todo ese miasma. Roswell, de todas formas, debido a eso, el sello de la bruja es algo inalcanzable debido al propio miasma de la bruja. Pero, además, cualquiera que desee acercarse al templo, deberá hacer frente a la vigilante mirada de la sabia Shaula, en la torre de vigilancia. Subaru ya había escuchado ese nombre antes. La sabia Shaula. Es el segundo sabio del que tengo conocimiento, por un lado Flugel y por el otro Shaula. ¿Por qué sería que tenían un título como ese? Se preguntaba Subaru. ¿Será que había algo en ellos, completamente distinto a los demás? Viendo las dudas de Subaru, Roswell sonrió ligeramente. Roswell, Flugel, ¿te refieres a ese enorme árbol de Flugel? Porque, aunque es verdad que también se le ha dado el título de sabio, compararlo con la sabia Shaula sería ir un poco lejos. Subaru, ¿y por qué es eso? Se supone que ambos son sabios, no deberías ir por ahí eligiendo favoritos. Le debo bastante a Flugel-san, para que lo sepas, así que no vayas por ahí insultándolo enfrente mío. No importaba lo que dijeran, ese sabio le brindó una gran ayuda durante la batalla contra la ballena blanca. Flugel-san probablemente nunca se imaginó que, 400 años después, el árbol que había plantado sería de utilidad derrotando a un monstruo. Aunque, claro, otra cosa es que estuviera feliz al respecto. Subaru, con un árbol así de grande, estoy seguro que la parte caída podría ser usada para un montón de cosas, aunque vaya a saber uno lo que le ocurrió luego de explotar esa bomba. Roswell, me da la sensación de que no es la única cosa rota de la que tendremos que ocuparnos. Como sea. Emilia-sama. Quitando la mirada de Subaru, quien se encontraba afirmando la barbilla sobre su mano, Roswell se giró hacia Emilia, mientras pronunciaba su nombre. Oyendo esto, Emilia levantó su rostro, respondiendo con un Roswell, volviendo al tema que nos compete, más que nada, es maravilloso que se encuentre cualificada. Eso significa que, Emilia-sama, puede tomar las pruebas de la tumba. En ese caso, solo hay una cosa que me resta preguntar. Solemne y serio, el tono burlesco de su voz se había desvanecido completamente. Habiendo notado esto, Emilia le devolvió la mirada con seriedad en su rostro también. Roswell, en palabras simples, ¿está dispuesta a aceptar las pruebas? En el instante en que aquella corta pregunta se escuchó en la habitación, Emilia apretó los labios y se quedó en silencio. Por supuesto que aquella pregunta era completamente esperable, después de todo, ya se había confirmado que cumplía con los requisitos para tomar las pruebas, por lo que era natural preguntarle aquello. Pero, Subaru, antes de que ella conteste, hay algo que quisiera preguntar. Esas pruebas, son algo que ella debería hacer sin importar qué. Antes de que Emilia pudiera siquiera responder, Subaru levantó la mano. Y al escuchar esta pregunta, al lado de Roswell, una peligrosa emoción apareció en las pupilas de Ram, pero Roswell hizo un gesto con su mano para detenerla. Roswell, me imaginé que preguntarías algo como eso. Mientras nadie pase las pruebas, las personas que cumplan con los requisitos no serán capaces de abandonar el santuario. Por lo menos eso, deberías haberlo escuchado de Garfield, ¿no es así? Subaru, así es. Pero eso no quiere decir que deba ser Emilia Tan quien las tome, ¿no es verdad? La tumba de la bruja de la codicia es un horrible lugar y no hay manera de saber la clase de peligros con los que se podría encontrar ahí. Enviar a una importante candidata de la selección real como Emilia Tan a un lugar como ese, ¿en qué estás pensando? Roswell, ya veo. En lo que se refiere a un buen argumento, ese sería un argumento bastante decente.
Si solamente fuera necesario que alguien cualificado tomara las pruebas, entonces con que Garfield las hiciera sería más que suficiente. ¿Garfiela? Yo. Pues me vale. Haré todas las pruebas que me pongan por delante y las pasaré más rápido que loquillo haciendo perro muerto, ¿ta claro? Completamente emocionado, Garfield se apuntaba a sí mismo con el pulgar mientras mostraba una sonrisa de oreja a oreja, dejando al descubierto todos sus colmillos. Viendo cómo Garfield había prestado atención solo a lo último que Roswell había dicho, Subaru ignoró sus comentarios simplones e intentó centrarse en los aspectos más relevantes de sus dichos. De hecho, sería genial si las pruebas pudieran ser vencidas por cualquiera que cumpliera con los requisitos, porque, de ser así, entonces no sería necesario que Emilia las hiciera. Sería estupendo si otra persona cualificada y más confiable pudiera llevarlas a cabo. Y, en el peor de los casos, luego de recibir las cualificaciones necesarias para desafiar las pruebas, incluso estaría bien si Subaru pudiera hacerlas en lugar de ella. Nia, eso sería un poquito problemático. Se trataba de una voz repentina que provenía de la entrada de la casa y que no pertenecía a nadie de los presentes. Debido a que le estaba dando la espalda a la puerta, Subaru contorsionó su cuerpo girando la cabeza en sorpresa ante aquella desconocida voz. Y, entrando en el campo de visión de Subaru, Garfield, que se encontraba descansando contra la pared a un lado de la entrada, negó con un gesto de su mano enfrente de su cara. Garfield no fui yo, fue esa abuela de por allá. Y diciendo aquello, usó la misma mano que tenía en el aire, para indicar un cierto lugar a su lado. Llevando la mirada en esa dirección, Subaru pudo ver a un lado del pequeño cuerpo de Garfield, una sombra incluso más pequeña parada ahí. ¿Quién es la abuela? Siempre diciendo alguna estupidez, pero qué niño más problemático he criado. Con un largo y suelto cabello rosado, una jovencita bien bajita dijo todo aquello con una actitud de lo más madura. Con rasgos perfectamente definidos, se trataba de una pequeña niña con una linda cara. Su edad no debía ser mayor que la de Petra, alrededor de unos 11 o 12 años. Su pelo rosado ondeaba suavemente y su suave textura le daba una apariencia ligera y esponjosa. Vistiendo una túnica blanca y holgada que le cubría todo hasta los pies, y unas largas mangas que no dejaban ver ni sus manos, daba una impresión algo así como endiablada. Pero, por sobre todo, juzgando por la forma en que le había hablado a Garfield, Subaru, a pesar de que siempre pensé que llegaría el momento en que apareciera una, nunca me imaginé que sería en un lugar como este una abuela Loli. ¿Qué es eso? Por alguna razón siento como si me hubieran catalogado completamente en contra de mi voluntad, ¿o fue mi imaginación? Emilia a veces he escuchado a Subaru referirse a Beatrice como una Loli, puede que signifique pequeña o algo así. Viendo la sorpresa en el rostro de Subaru, la pequeña niña le quedó mirando con una expresión de disgusto en su cara. Al haber escuchado aquellos balbuceos provenientes de Emilia, el hecho de que fuera capaz de entender terminología de tiempos modernos, era prueba de lo alto que se encontraban sus puntos de experiencia interactuando con Subaru. Dándose cuenta de esto, Subaru levantó el dedo índice de su mano. Subaru, sí, Emilia Tan tiene razón. Aunque, más específicamente, significa pequeña niña fuera de mi rango de conquista. Pero si combinamos a una Loli con una abuela, tenemos lo que parece una Loli por fuera, sin dejar de ser una abuela por dentro, logrando así una milagrosa colaboración. Aunque, claro está, nunca me han interesado las Lolis en primer lugar, aunque definitivamente entiendo las sutilezas del Gab Moe. Emilia Yapumoe. Subaru, una chica que, normalmente, es una atemorizante hermana mayor, pero que, algunas veces, puede llegar a ser bastante infantil y sin sentido común o demasiado simple y fácil de engañar, sería otro ejemplo de Gab Moe. Escuchando la rápida sucesión de palabras de Subaru, Emilia, con un «así que hay chicas como esa», se llevó uno de sus dedos sobre el labio con una expresión de estar asimilando todo eso. Y, a pesar de que, no darse cuenta de que aquello último intentaba describirla a ella misma, la hacía insoportablemente adorable, la otra persona a la que se había dirigido con esas palabras se veía bastante enojada. Y bien. No tengo ni idea de qué es eso de Loli y tampoco entiendo por qué sigues llamándome abuela. Para ser la primera vez que nos vemos, eres incluso más irrespetuoso que Rosbo por aquí. Subaru, pero qué impropio de mí, mademoiselle. Mi nombre es Natsuki Subaru. Actualmente un apuesto cazador de mabestias. Aunque por alguna razón, nunca soy yo el que da el golpe final. Anunciando su nombre con mucha energía y su pulgar hacia arriba, aquella introducción perdió algo de impacto casi al final de sus palabras. Y, entonces, extendiendo su mano en dirección a la joven con rostro desconfiado, ¿y tú eres? Preguntó.
Subaru, ahora que te he dicho quién soy, espero que puedas presentarte tú también. Con un simple perfil, intereses y habilidades especiales y mencionando algunos de tus charm points también, sería genial. Lewes Meyer. Podría decirse que soy la representante de este santuario. Después de escuchar las burlas de Subaru, la abuela Loli, aquella que se hacía llamar Lewes, extendió uno de sus dedos a través de sus holgadas mangas y se rascó la frente. Lewes no lo había notado mientras estabas durmiendo, pero más que irrespetuoso, eres un pequeño granuja. Por lo que veo, no debería haberme molestado en llevarte a la cama. Subaru, ¿la cama en la que estaba durmiendo antes? Emilia, sí, esa era la casa de Lewes-san. Se encontraba cerca de la tumba, así que Garfield te cargó hasta allá. De verdad, le agradezco mucho lo de antes. Entonces, al ver cómo Emilia inclinaba la cabeza, Lewes giró la suya propia de lado a lado. Juzgando por aquel intercambio, parecía que las dos ya se habían conocido mientras Subaru se encontraba inconsciente. Pero sea como sea, era verdad que ella le había ayudado. Subaru no tenía ni idea de que eso había pasado. Me disculpo por haberme comportado de manera tan irrespetuosa antes. La cama, haber dejado que descansara en ella fue de gran ayuda. Puede que sea un poco tarde, pero de verdad lo siento mucho. Lewes. ¿Pero qué fue eso? Me asustaste. Garbo nunca se ha disculpado de manera tan directa. Natsuki Subaru, ¿verdad? Entonces será Sudo. Subaru, eso suena bastante parecido al comienzo de una caricatura que alguna vez vi de niño, pero no importa. Entonces, deja que te llame Lewes-san en cambio. Después de haberse disculpado, la expresión molesta de Lewes desapareció. Y luego de decidir la manera en que se referirían entre ellos, Subaru continuó con un: pues vale. Subaru, Lewes-san, acabas de decir que había un problema, ¿no es así? ¿De verdad sería tan problemático que Garfield tomara las pruebas? Lewes, vaya que cambias rápido de tono, pero sí, sería un gran problema y uno bastante grande. Básicamente, si aquellos originados en el santuario desafiaran las pruebas, estarían violando el contrato. Subaru, otra vez esos contratos. Con tanto contrato y pactos apareciendo de la nada, restringiendo esto y lo otro, Subaru lanzó una mirada enferma hacia Roswaal. Y, recibiendo aquella mirada, Roswaal se encogió de hombros. Roswaal, desafortunadamente, este contrato no tiene nada que ver con la familia Matters. Bueno, quizás decir que no tenemos nada que ver sería demasiado, pero definitivamente no somos los principales culpables. Quiero decir, que mi familia solo tuvo, algo así, como un papel secundario en él. Subaru, me parece bien, pero desembucha rápido el contenido detallado del contrato en 3 oraciones. Roswaal, pero qué estricto. Bueno, en palabras sencillas, la condición para poder liberar a los habitantes del santuario es superar las pruebas, pero las pruebas solo pueden ser desafiadas por alguien de afuera que cumpla con los requisitos. Y dicho todo esto, la situación de ahora es: Emilia, soy la única que puede hacerlo, ¿verdad? Entendiendo rápidamente lo que Roswaal intentaba decir, Emilia terminó la frase. Roswaal asintió con la cabeza en afirmación y dirigió su mirada a Lewes. Roswaal, de hecho, esto es bien sabido por todos los habitantes del santuario, los cuales esperan que Emilia-sama desafíe las pruebas y que sea capaz de superarlas. Emilia, no quiero que pienses que estoy dudando en hacerlo al preguntar esto, pero hipotéticamente, ¿qué ocurriría si alguien más, además de mí, desafiara las pruebas? Las violetas pupilas de Emilia se enfocaron sobre Garfield al hacer aquella pregunta, y fue Lewes la que respondió diciendo: en cuanto a eso, Lewes, hasta ahora, por lo menos desde que estoy viva, nadie ha desafiado las pruebas, así que no hay manera de saber. Ni residentes ni forasteros, nadie lo ha intentado. Subaru, nadie. ¿Hasta ahora? Me da un poco de miedo preguntar, pero, Lewes-san, ¿cuántos años tienes? Teniendo en cuenta lo que Subaru sabía sobre las abuelas lolis en la cultura otaku, la respuesta podía ser bastante aterradora. Pero en cambio, Lewes dijo: no es para tanto. Y, como si observara algún punto en la lejanía, Lewes, no soy tan vieja como para conocer el tiempo en que este lugar fue creado, pero, por lo menos, creo que he vivido algo más de 110 años. Subaru, eso es demasiado. Debes ser la persona con más años que he conocido hasta ahora. Bueno, siempre y cuando no se tomen en cuenta a los espíritus y al cuerpo espiritual de la bruja. Pero dejando de lado aquello, Subaru observó con preocupación a Emilia, quien seguía manteniendo una expresión oscura en su rostro. Emilia, en cualquier caso, ahora lo entiendo. Sea como sea, mientras no supere esas pruebas, no seré capaz de abandonar el santuario. Así que lo haré.
Subaru, la mirada heroica de Emilia Tan cuando muestra su resolución es súper cautivadora, pero quizás sería mejor si intentásemos encontrar alguna otra solución más precavida. Tratar de hallar algún atajo o escapatoria primero y, si no pasa nada, hacer el desafío después. Emilia, no deberías tirarle agua helada a alguien que se ha esforzado tanto en decidirse por algo. Me parece que es algo bastante inapropiado. Pero, mientras Subaru intentaba alejarla lo más que podía de cualquier posibilidad de peligro, Emilia replicó con una mueca de enfado en sus labios y una mirada desaprobadora. Y, recibiendo aquella mirada de reproche, Subaru, ahora que lo pienso, ¿no les parece que hay gato encerrado en el modo en que fuimos arrastrados a todo esto? No puedo quitarme la sensación de que hay algo raro aquí. Toda esta situación parece demasiado arreglada para mí, como si todo hubiera sido preparado de antemano e incluso los semáforos se hubieran coludido para traernos aquí. Emilia, eso no tiene sentido. A veces Subaru usa palabras bastante confusas. Subaru, no he escuchado a Ned decir palabras confusas hace rato. Viendo la mirada agudizada de Emilia frente al habitual intercambio de palabras entre ellos, Subaru rápidamente agitó sus manos alrededor diciendo: No, no, no. Subaru, no hagas caso a lo que dije, me refiero a que, tengo este fuerte sentimiento de que toda esta situación fue arreglada de antemano. Los de sangre mestiza incapaces de escapar y luego nominando a Emilia para que dé la cara ante todos. Y luego de haber explicado lo que ocurre, no dejarte más opción que la de aceptar el reto. Emilia, ¿arreglada por quién? Subaru, ¿por quién? Solo pudo ser una persona. Frente a la pregunta de Emilia, Subaru dio un repentino giro con su brazo extendido. Y, al final de aquella rotación, la persona que su dedo apuntaba era: Subaru, fuiste tú. No es así. Garfield, yo. Subaru, lo siento, es mi culpa. Giré demasiado. Este de acá, fuiste tú. No es así, Roswell. Roswell, nadie podría ser tan torpe. Con una sonrisa amarga en el rostro, Roswell dio su evaluación sobre los movimientos de Subaru. Pero, inmediatamente después, cerró uno solo de sus ojos, reflejándose Subaru sobre su amarilla pupila. Roswell, pese a todo, tu observación es tan buena como siempre. Es verdad, hace tiempo que deseaba una situación como esta y estaba preparado en caso de que ocurriera, pero, obviamente, no tuve nada que ver con el hecho en cuestión. Subaru, vale, creo que entiendo. Levantando una de sus cejas frente a las palabras de Roswell, Subaru parecía haber comprendido sus verdaderas intenciones. Mientras tanto, Emilia, que se había quedado al margen de la conversación, mostraba una expresión confundida a la vez que intentaba poner atención a todo lo que decían. Subaru, primero, me parece muy extraño la forma en que saliste lastimado. Después de todo, deberías haber sabido que no estabas cualificado para tomar las pruebas. Esto debería ser obvio, considerando que este lugar es administrado por la familia Matters y que, además, Garfield es un conocido tuyo. Roswell, eso es verdad. Correcto. Subaru, de ser así, deberías haber sabido lo que podía ocurrir al ser rechazado por la tumba, pero, a pesar de todo esto, ¿por qué decidiste entrar? ¿Estabas harto de este mundo y decidiste acabar con tu sufrimiento? ¿O, finalmente, fuiste incapaz de controlar tus pervertidas tendencias masoquistas? A pesar de que, cualquiera de estas dos, parecen ser bastante plausibles, me parece a mí que no. Roswell, pero oye, ¿esa es la clase de impresión que Subaru-kun tiene de mí? Viendo cómo Roswell intencionalmente ignoraba el punto principal de sus palabras, Subaru levantó el dedo índice diciendo: en otras palabras, Subaru, terminar herido de esta manera, forma parte de las verdaderas intenciones de Roswell, por lo que debe tener alguna clase de significancia. Probablemente debe tener algo que ver con la selección real, o eso creo. Subaru, por otro lado, hace rato que quería preguntar, los aldeanos de Arlam, ¿están reunidos en alguna clase de catedral justo ahora, verdad? Subaru cambió repentinamente de tema y se dirigió a Ram, quien se encontraba parada junto a Roswell. Manteniendo el silencio, inclinó levemente la cabeza en afirmación y, Ram, sí. Los aldeanos están reunidos en la catedral confinados por los residentes del santuario. Subaru, así que confinados. Antes, nuestra conversación se vio interrumpida debido a que teníamos que ir a ver la tumba, pero ¿qué clase de confinamiento es ese? ¿Y por qué era necesario que los tipos del santuario pusieran a Roswell y a los aldeanos bajo arresto domiciliario? Aquella pregunta era dirigida hacia Garfield, quien todavía se encontraba recostado sobre la pared. Sus ojos se entrecerraron y se agudizaron frente a la pregunta de Subaru, seguido por un: ¿eso es obvio, sabes?
Garfield diciéndote esto no va a sacarnos del atao en el que estamos, pero, si tienes que saber, no nos hizo ninguna gracia de que el Lord Sama de aquí y sus acompañantes, llegaran como si nada, pasando completamente de nuestros propios problemas y usando este lugar como les dé la gana, ¿sabes? Subaru, y por los problemas propios de ustedes, me imagino que se refieren a Lewis. Que es imposible para nosotros abandonar el santuario y salir al mundo exterior. Continuando las palabras de Subaru, Lewis terminó su oración. Una oscura y agobiada expresión, impropia de los rasgos infantiles en su rostro, emergieron mientras descendía la mirada, luego de lo cual prosiguió con una delgada voz: Lewis, como dije antes, he estado viva unos 100 años y unas cuantas décadas más. Pero nunca, en todos estos años, he puesto un pie fuera del santuario. Como sea, quedando adherida a este contrato desde el momento en que nací, he estado atada a estas tierras. Y, precisamente por esa razón, he estado debatiéndome tanto en si debería darme por vencida o no. Garfield, a la abuela le gustaría poder salir aunque sea por un momento al exterior. Y lo mismo va por todos los demás. Y si hubiera alguna oportunidad de llevar a cabo nuestro sueño, ¿no harías lo necesario para poder lograrlo? Y estando así de debilitado nuestro Lord Sama, con un grupo de aldeanos que podíamos tomar fácilmente como rehenes, ¿no te parece que fue bastante conveniente? Con las palabras de Lewis y de Garfield, la atmósfera en la habitación cambió de golpe. En pocas palabras, le habían dicho a Subaru la razón de aquel confinamiento, habían confesado el motivo de su crimen. El aspecto que Subaru no había sido capaz de notar sino hasta ahora, fue que, la relación entre él y ellos, era la misma que la de un prisionero y un carcelero. Una relación entre una víctima y su perpetrador. Subaru, así que es así. Ustedes, chicos, tienen a los aldeanos de rehenes para así poder liberarse del santuario. Lewis, eres libre de pensar lo que quieras. Sin embargo, la única persona que puede cumplir con esas condiciones es... En un instante, las palabras de Lewis se ensombrecieron, al mismo tiempo que miraba en dirección a Emilia. Dándose cuenta del significado de esa mirada, Emilia una vez más comprendió su posición. Emilia, soy yo. Eso es lo que quieres decir, ¿no es así? Habiendo entendido la situación en la que se encontraba, Emilia cerró sus ojos una vez más. Y, cuando los abrió de nuevo, luego de varios segundos, no quedaba ninguna emoción confusa en su mirada. Solo había resolución, después de todo, había tomado una decisión. Emilia, los aldeanos, no les han hecho ninguna cosa horrible ni nada de eso, ¿verdad? Garfield, por supuesto que no. Si los tratara mal, estaría desquitando mi ira con ellos. Prefiero estirar la pata antes que hacer algo como eso, lo siento. Y así como si nada, la habilidad de Emilia para poner el bienestar de otros por encima del suyo propio, superaba cualquier estimación. Incluso después de decidir afrontar los desconocidos peligros de las pruebas, estaba más preocupada del bienestar de los aldeanos y de los demás. Era aquella fuerza y fragilidad, que demostraba al comportarse a ese modo, que hizo a Subaru acercarse tanto a ella. Rosual, esa es una mirada bastante insatisfecha en tu rostro, ¿no lo crees? Subaru. Eso es obvio. Al final, seguimos metidos en el mismo embrollo. No solo no nos dimos cuenta cuando nos metimos en él, sino que ahora que nos hemos dado cuenta, no tenemos más opción que seguirles el juego. Rechinando los dientes en un esfuerzo de contener su frustración, Subaru forzó una sonrisa como si quisiera desafiar a Rosual. Pero entonces, recordándolo repentinamente, recuperó la compostura. Subaru, ahora que lo pienso, habíamos dejado de lado la razón de tus heridas. Rosual, vale, continúa, no te interrumpiré. Subaru, una actuación. O quizás sería mejor describirlo como una simple estratagema. Viendo a Subaru decir aquello mientras se rascaba el cuello, la expresión de Rosual se congeló por una fracción de segundo y, esta reacción, fue completamente percibida por el único ojo abierto de Subaru en esos momentos. Subaru, ser puestos en un estado de confinamiento, probablemente no les hizo ninguna gracia a los aldeanos de Arlan. Naturalmente, debieron haberse quejado y no te quedó más opción que mostrarles que algo se estaba haciendo. Siendo su lord, hubiese sido genial si simplemente te hubieses vuelto loco y atacado a Garfield o algo por el estilo, pero la gente del santuario también son tus súbditos, así que en realidad no podías hacer algo como eso. Rosual, ya veo, y entonces, ¿qué crees que ocurrió? Subaru, lo único que podías hacer era aceptar las condiciones de Garfield y el resto de los residentes, o sea, liberar a los de sangre mestiza del santuario. Sin embargo, algo como eso, no podía ser hecho sin la asistencia de Emilia Tan. Pero ni los aldeanos ni los residentes aceptarían algo como eso.
Así que, el resto es simple. Desafiaste las pruebas, demostrándoles que habías aceptado sus peticiones, y que tenías toda la intención de liberarlos de su confinamiento. Subaru, no sé qué tanto podrás haber previsto sobre el daño que recibirías por el miasma, pero con solo estar seguro de que no te mataría, no era en realidad una apuesta tan grande. Mientras más daño recibieras, en peores condiciones quedarías y mayor sería la simpatía que recibirías por todos los demás. Y, además, serviría para agrandar las expectativas para el acto final que vendría justo después de ti. Así que al final, toda esa situación de Roswaal siendo seriamente lastimado, no fue más que una actuación para perseguir sus propios fines. Como su lord, la magnitud del poder de Roswaal era bien conocida tanto por sus súbditos del santuario como también por los aldeanos de Arlan. Si las pruebas eran capaces de lastimar a alguien como él tan severamente, ¿qué pensarían entonces de la persona que aparecería después, superando las pruebas para salvarlos? Subaru, por lo menos eso es lo que me pareció a mí, tomando en cuenta tu malicioso y predispuesto oportunismo. ¿Qué te parece todo eso como análisis de la situación actual? Roswaal. Vaya, estoy sorprendido. Eso fue, en verdad, bastante impresionante. Solo han pasado unos cuantos días, pero ¿qué diablos te ha pasado? Roswaal se carcajeaba, desde lo más profundo de su garganta, frente a las palabras de Subaru, a la vez que le elogiaba por ellas. Y, aplaudiendo con sus manos, y una sonrisa tan resplandeciente como un cielo despejado, Roswaal, ciertamente impresionante. Casi un análisis perfecto. Ni siquiera puedo imaginar cómo fuiste capaz de deducir todo eso. Después de todo, no me equivoqué al elegirte. Subaru, cielo santo, creo que voy a vomitar. Viendo a ese agradecido Roswaal, mientras sus deducciones eran confirmadas, Subaru no pudo más que mirar hacia otro lado, incapaz de esconder la repulsión en su pecho. Repulsión ante las intenciones de Roswaal, ante sí mismo por ser capaz de entender esas intenciones, ante el hecho de que todas sus acciones habían sido en beneficio de Emilia y, ante el pensamiento de que, en algún lugar, muy en lo profundo de su ser, Subaru era capaz de aprobar esa clase de comportamiento. Todo eso era demasiado repugnante. Completamente ignorante del intercambio de palabras entre Subaru y Roswaal, Emilia todavía estaba ocupada con Lewis y Garfield hablando sobre las pruebas. Y, mirándola desde atrás, Subaru estaba determinado a evitar que ella oyera esas palabras, no importaba qué. Sería genial si ella pudiera hacer la vista gorda. Prístina y noble, no quería que ella se enterara de las oscuras intenciones maquinándose a sus espaldas. Si Subaru tuviera que revolcarse en el barro para que ella pudiera mostrarse a sí misma con orgullo, valdría completamente la pena. En la selección real, ella no había hecho nada notable hasta ahora, ni tampoco tenía una base firme de la cual afirmarse. Si su selección real diera comienzo en este santuario, él haría todo lo que estuviera en su poder para ayudarla. Con una determinación renovada y una firme resolución, Subaru se decidió. Pero entonces, mientras él apretaba sus puños pensando sobre todo aquello, por detrás de él, poniendo todo su peso sobre la cama, Roswaal. Casi correcto. Después de todo, esa no fue la única razón por la cual entré a la tumba. Prácticamente susurrando, era una voz que, además de él, solo la sirvienta, de cabello color durazno, detrás de la cama, era capaz de oír y, solamente ella, descendió la mirada con una expresión de dolor en sus ojos, al escucharle decir aquello. Gracias a Traducciones y Seca.